más de 400 años para poder, estudiar la vida de otro personaje bíblico bastante conocido, bastante importante, y como hemos hecho hasta el momento, resaltar un atributo en particular que la obra del Señor hizo en este hombre. Podemos estudiar la extraordinaria mansedumbre de Moisés. Recuerden que la charla de hombre perdón, con la vida del sexto de hombre perdón, lo importante que es el perdón y cómo se construye el perdón bíblicamente. Hoy vamos a estudiar la mansedumbre, que también es un atributo difícil de desarrollar. Vamos a orar, que el Señor nos guíe. Soberano Señor y Padre Celestial, gracias por el privilegio, Señor, que me concede una vez más de exponer tu palabra. Y gracias por la vida de los hermanos y amigos aquí presentes. Tú, oh Jehová, con tu soberanía, con tu misericordia, he colocado en ellos la voluntad, Señor, tanto el querer como el hacer. Por tu buena voluntad los has traído, por tu buena voluntad están ellos aquí. Y ahora yo te pido, Señor, que en tu misericordia nos concedas que tu Santo Espíritu nos guíe por la verdad de las Escrituras. Y que podamos, Señor, aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Aprender de ti, Señor, para hallar descanso para nuestras almas. Y gracias, Señor, porque es maravillosa la obra que tú haces y sigues haciendo en cada uno de nosotros. A Dios Jehová sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. ¿Cuántos años tuvimos? 120 años. 120 años. Joven, 120 años. 120 años vivió Moisés. Y lo curioso es que la vida de Moisés está claramente dividida en la Biblia en 3 periodos de 40 años. 3 periodos de 40 años. Claramente divididos en la Escritura. Los primeros 40 años de la vida de Moisés, Moisés lo vivió como príncipe en Egipto. No era nada malo para comenzar, ¿verdad? Príncipe en Egipto. Pues este hombre ya conocemos la historia. Los que no la han leído, invito a abrir la Biblia, a leerla. Pero aunque sea alguna película de Semana Santa, alguna cosa han visto de este muchacho cuyo nombre significaba salvado de las aguas, ¿verdad? Que significaba la palabra Moisés. Y vemos ahí como en un canastillo Moisés es rescatado por la hija de Faraón y pues pasó a llamarse hijo de la hija de Faraón y a vivir en palacio y a ser formado allá y a ser educado al estilo de la corte egipcia, que para entonces era el imperio más grande en todo el mundo. No había nada tan elevado, ningún imperio era tan elevado como el imperio egipcio en este tiempo en particular. Así que recibió la educación de un príncipe, disfrutó de los privilegios de esa condición y esa etapa de la vida de Moisés terminó muy abruptamente. De un momento a otro le cortó ese periodo de tiempo el Señor a Moisés. ¿Qué pasó? Pues intentó primero defender a un hebreo de un egipcio y en ese esfuerzo terminó matando al egipcio. Y luego, como allá está cierto, lo escondió en la arena. No era que hubiera quedado muy bien escondido, pero él lo tapó con la arena. Y al otro día vio a 2 hebreos peleando y dijo, ¿por qué están peleando? Y uno le dijo, me vas a matar a mí también, como mataste al egipcio. O sea, ya el cuento se había regado y él dijo, bueno, si llega sobre el Faraón, me van a matar. Éxodo, capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice esa porción de las Escrituras. Ahora vamos a leer las Escrituras y miren un poquito para ir paseando por la historia biográfica de Moisés. Dice la Escritura. Yo voy a leer el 11 y ustedes el 12. ¿Les parece bien? Éxodo capítulo 2, versículos 11 y 12. Yo leo el 11, ustedes el 12 al unísono y fuerte. Dice la Escritura. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en su dura tarea, que observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todos los hombres y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y descendió en la arena. Muy bien, hasta ahí tenemos la razón por la cual el primer periodo de la vida de Moisés se acabó. Se acabó por la muerte de un egipcio, pero no una muerte casual, un asesinato. Fue un asesinato.
Moisés entonces huye delante de Faraón, así lo dice la escritura, que tuvo que huir, o sea, Faraón se enteró y intentó matarlo, y huyó y termina en un lugar más al oriente que se llama el desierto de Madián. Allí en Madián viviría su segunda etapa de 40 años, Moisés. Esta vez trabajando como pastor de ovejas ajenas. Qué cambio tan abrupto, ¿no? Pasar de ser príncipe educado como guerrero, educado como estratega militar, educado como gobernador, educado como un hombre que se proyectaba grandes cosas, termina en el desierto de Madián criando las ovejas de su suegro. Y ahí era sacerdote en Madián. Éxodo capítulo 2, 16 y 17. Hacemos lo mismo. Yo leo el 16 y ustedes el 17. A saber cómo llega este hombre. Dice la palabra del Señor. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Entonces Moisés se levantó y dio de beber a sus ovejas. Muy bien. Hermanos, si estudiamos la vida de Moisés hasta aquí, usted le puede dar atributos a Moisés. Usted puede decir, Moisés era un hombre intrépido. Moisés era un hombre valiente. Incluso, si es bastante honesto con el análisis, Moisés era un hombre violento. Porque acabamos de leer en pocos versículos, tenemos dos eventos fuertes, dos riñas. Una que termina en un asesinato y otra que no termina en un asesinato, pero que nos demuestra que el hombre sabía pelear. Se defendió contra un grupo de pastores del sol. Y quedó como el héroe allá con las muchachas, las hijas del sacerdote de Madián. Y entonces se cuenta que es aquí en el desierto donde empieza a haber un cambio en Moisés, donde empieza a construirse algo, una segunda etapa de su vida. Y esta segunda etapa termina cuando Moisés tenía 80 años, o sea, de los 40 años, cuidando ovejas, aprendiendo ya no cómo manejar un pueblo políticamente hablando, ya no cómo ser una estratega militar, ya no como ese conocimiento de su juventud, que era todo lo que se necesitaba para ser un rey, sino aprendiendo y moldeando algo, pero ya no en el conocimiento, sino en el carácter de su ser. En el carácter de su ser. Porque cuando seguimos la historia de él adelante, tenemos un Moisés diferente al de esos primeros 40 años. Cuando usted llega a leer qué pasó después de los 80 años, usted encuentra un hombre prudente, un hombre sabio, un hombre dependiente de Dios, ya no tan confiado en sí mismo, ya no se creía tan capaz de ir a pelear, de ir a luchar, de ir a defender, de ir a liberar pueblos, ya no se creía tanto, ya era un hombre bastante más mesurado en su forma de pensar acerca de sí. Algo había pasado en esos 40 años, había formado diferente. Y por supuesto, hay que decirlo, también era un hombre más manso. Los últimos 40 años de su vida, Moisés los pasó guiando al pueblo de Israel en el desierto. 40 años liderando un enorme pueblo, ya con una profesión de carácter que le hacía falta en esos primeros 40 años. Ya era un hombre diferente. Y en esos últimos 40 años, cuando la mansedumbre de Moisés sería puesta a prueba, vez tras vez, tras vez, tras vez, y no había un día en que la mansedumbre de Moisés no fuera probada. Era un pueblo muy difícil de manejar. Era un pueblo muy difícil de crear. Era un pueblo que dirigió toda su frustración, todo su enojo, toda su rebelión contra Moisés. Moisés recibía todo lo malo de ese constantemente, una tras otra, soportando. Cuidó a este pueblo enorme de la misma manera que cuidó ovejas en el desierto allá en los segundos 40 años de su vida. Y entonces de este tercer periodo de la vida de Moisés, del periodo en el que él cuidó al pueblo, vamos a sacar 3 episodios particulares de lo que sucedió en el desierto. Para a través de esos 3 episodios, si bien hay muchos otros lugares donde se podría hablar de la mansedumbre de Moisés, pero hemos seleccionado 3 episodios con el propósito de aprender bien qué es la mansedumbre, cómo se vive y cómo se desarrolla. ¿Está bien?
¿Estamos con gusto para hacerlo? Muy bien. Entonces, primero que todo, hermanos, la mansedumbre de Moisés lo hizo interceder por sus ofensores. Esto es un efecto de la mansedumbre. Lo hizo interceder por sus ofensores. La palabra mansedumbre. ¿Cómo aprender el concepto de mansedumbre de una manera sencilla, de una manera fácil? El concepto de manso, que siempre dice la gente que quiere pelearse, yo soy manso, pero no. Ya hemos pensado eso, ¿no? Es una excusa. Cuando uno no quiere ceder, cuando uno no quiere soportar, cuando uno no quiere aguantar el golpe, cuando uno quiere defender sus derechos, cuando uno se cree con una posición digna de defender, entonces uno sale con ese tipo de... Pero la palabra manso se explica muy claramente con los animales domésticos, específicamente los animales domésticos que se pueden matar. Hattori Hanzo era un espadachín japonés que un hombre sin una espada encerrado en una jaula con un gato moriría. Y el gato hasta este punto los seres humanos somos frágiles, débiles. Entonces, si hablamos de animales que nos pueden matar, la lista es bastante larga. Pero hablemos de los bovinos, de los equinos, por ejemplo. Y usted dice, ese caballo es manso. Y entonces, como el caballo es manso, usted toma a un niño de 2 años, lo sienta en la espalda del caballo, le da una rienda a ese niño de 2 años, y el caballo puede golpear, bajarlo con los pies, estarlo y se acabó. 100 kilos de peso. Bien, puede, el niño pesará 20 kilos. Entonces, ese caballo va por donde le diga, eso es mansedumbre. Es la capacidad de voluntariamente doblegar la voluntad, subordinar la voluntad ante una autoridad. Por eso es que el caballo es. Y por eso la vaca es mansa. La vaca es mansa. Llame al grano. Y la llama ahí. Y eso significa la palabra mansedumbre. Entonces, para entender el concepto de mansedumbre es muy fácil, porque hasta los animales nos dan ejemplos de cómo tener mansedumbre. ¿De qué significa ser manso? Es que tengo poder para hacer daño, tengo poder para destruir, tengo poder para afectar, tengo poder para golpear, tengo poder para humillar, tengo los argumentos, tengo mi lengua afilada y dura, y soy capaz de hacerlo. Y mi mujer digo, no digo, no. Eso es la... El término mansedumbre se puede definir claramente con la frase poder bajo. Poder bajo. Para los que les gusta apuntar, mansedumbre es poder bajo control. ¿Qué tanto poder? El que usted tenga. Todos tenemos poder de alguna manera. Por eso yo puedo humillar, yo puedo destruir, yo puedo ofender, yo puedo lastimar, yo puedo golpear. Y en general, algunas cosas puedo hacer, ¿verdad? Algunas cosas puedo hacer. Pero si logro controlar ese impulso natural que me lleva a defender mis derechos, a imponer mi fuerza sobre la del otro, entonces yo estoy desarrollando la mansedumbre. Entendí el concepto de mansedumbre, ¿verdad? Decíamos que la mansedumbre de Moisés lo hizo interceder por sus ofensores. Moisés había cuidado del pueblo en Egipto, y fue un proceso duro. Cada vez que Faraón se negaba a dejar ir al pueblo le echaba la culpa a Moisés. Faraón decía, quiten la paja, están muy desocupados, no les den paja, que recojan ellos la paja y entreguen los ladrillos. Y entonces el pueblo, en vez de decir, hombre, este Faraón sigue duro, decían, bien, por culpa de Moisés. Y así fue vez tras vez, le echaban la culpa a Moisés, peleaban con él, y Moisés aguantó. Cuando Moisés, por la gracia del Señor, saca al pueblo de Egipto, atraviesa el mar rojo, pero antes, ahí en la playa del mar rojo, hay una torta también. Ay, no te quites aquí para que no. Y ellos se pusieron a pelear por él también. Cuando cruzaron el mar, y ellos vieron el mar, y si pasaron por el medio del mar, pues ya su que forma el mar navegable, de cualquiera puede ahogar, pasaron hasta el otro lado. Y allá, en el otro lado del desierto, también empezaron a pelear, porque no había agua. Y en Egipto sí,
porque no había carne. Y en Egipto, supuestamente, ellos se sentaban alrededor de las ollas de carne, cosa que no creo de los esclavos que fuera tan cierto, pero así exagera uno cuando quiere criticar y cuando quiere quejarse. Antes estaba mejor, tira, ya se estaban quejando también, aquí se estaban quejando también, y en el futuro se iban a quejar también, porque el problema de la queja no está en las circunstancias, sino en el corazón del que se está quejando. Y entonces, ese fue el pueblo que soportó Moisés vez tras vez tras vez. Pero Dios le había dicho, allá cuando Moisés habló con la zarza ardiente, Dios le había dicho, la prueba que te daré de la obra que voy a hacer es que ustedes volverán a este monte donde estás hablando conmigo y aquí van a adorar. Entonces Moisés sabía para dónde tenía que dirigir al pueblo una vez que salieran de Egipto. Tenía que volver al monte Oreb, allá donde la zarza ardiente había estado con él. Y allá, monte Oreb, es un monte que en el lenguaje árabe significa la joroba del camello, porque en realidad, aunque es una sola montaña, tiene dos cumbres. Dos cumbres. A una de ellas se le llama Oreb y a otra se llama el monte Sinaí, pero son la misma montaña. Por eso se cumple la palabra de Dios cuando dice, van a venir a adorar a este monte. Y uno dice, pero ellos no fueron a ese monte, fue al Sinaí. Pues, ¿qué es el mismo? Sí, ya para que tengamos ese concepto, si alguna vez se había encontrado esa rareza en la escritura. Entonces, él termina llevándolos ahí al monte Oreb, donde Moisés subió, porque el pueblo le dijo, yo no queremos hablar con Dios, Dios habla muy duro, nos asusta, sube tú y habla con él. Y Moisés va, sube allá a hablar con Dios. Y allá Dios le está entregando a él las tablas de la ley. Y mientras tanto se hace con el pueblo un pacto de que ellos serán Dios. Pero mientras Moisés está allá hablando con Dios, comienza a demorarse la conversación. Y el pueblo le dice a Aarón, oiga, aquel hombre nunca se murió allá arriba y nosotros, ¿qué vas a hacer con nosotros? Y Aarón soluciona eso haciendo un ídolo abominable, un becerro de oro, y le dice al pueblo, este es Jehová, que lo sacó de Egipto. Por eso es tan aberrante hacer imágenes de Jehová, porque ninguna imagen visteis cuando yo estaba hablando con vosotros desde el monte, dijo el Señor. Entonces no hagáis ninguna imagen. Es porque hay algunas personas afuera que van a salir con el cuento, no, que esta imagen representa a nuestro Dios, al Dios verdadero. Entonces usted puede acordar, no, no está bien ese pensamiento, no es lógico, no es correcto, es una herejía, porque Dios dijo, como ninguna imagen vieron, ninguna imagen haga. Entonces, mientras estaba sucediendo esto, allá estaba Moisés tranquilo hablando, y Dios de un momento a otro, Éxodo 32:10, Dios le hace una propuesta a Moisés, viendo la condición en la que estaba el pueblo abajo. Mientras él estaba hablando con Moisés, Dios hablaba con Moisés, el pueblo abajo estaba entregado a la idolatría, adorando a aquel becerro de oro. Y entonces, alguien que me diga 32:10 de Éxodo con voz fuerte. Ellos que los consuma y de ti yo haré una nación grande. Oiga, ¿cuánto habían peleado con Moisés también? ¿Cuánto le habían puesto la vida de cuadrito? Todos los días peleando con él, todos los días molestándolo, todos los días diciéndole, pues por culpa tuya estamos ganando, por culpa tuya este calor, por culpa tuya no hay agua, por culpa tuya, dele todos los días. Y le dice Dios, déjame que los queme a todos y voy a hacer un pueblo más grande de ti. Porque eso me dijo, ¿verdad? Y ya, claro, hasta aquí dice uno. No. Oiga, mansedumbre, mansedumbre. Así como Jehová renueva sus misericordias de día en día, así el creyente manso renueva sus misericordias de día en día para con aquel que lo cansa, para con aquel que lo molesta, para con aquel que le dice que se burla de él, que lo ciega, que lo cansa, que calla con el etcétera. Éxodo 32:11 al 14. Vamos a leer Éxodo 32:14. Van a leer, yo voy a escuchar. Comenzamos por el 11 por este lado. 11, 12, 13, 14. ¿Listo? A la cuenta de 3. 1, 2, 3.
Entonces, Muy bien. Ahí tenemos una figura antropopática. Por cierto, allí en este antropopatismo significa las veces en que para explicar el proceder de Dios, a Dios se le atribuyen actitudes humanas, para que los humanos podamos entender que Dios hizo algo. Entre esas está la palabra que entonces Jehová se arrepintió. Pero por allá dice que Dios no es hombre para que se, ¿verdad? Para que mienta o hijo de hombre para que se arrepiente. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, entonces entendamos que estos son constantemente en la Biblia hay otros tipos de figuras, ¿no? Están entre esos los antropatismos, que es ese momento en que se usan actitudes humanas para hablar de Dios, como en el caso de este versículo donde dice que Jehová se arrepintió. Y están los antropomorfismos, cuando le dicen a uno el brazo de Dios, la mano de Dios, la diestra de Dios. ¿No? No que es espíritu, entonces cuál diestra es para que usted entienda, porque usted tiene diestra y sabe que eso significa fuerza, significa capacidad de actuar, de defenderse. Entonces, son las dos figuras que la Biblia usa para explicarnos a nosotros que somos tan limitados acerca de quién es Dios y cómo es su carácter y qué quiere hacer Dios para con nosotros. Entonces el Señor dice, cambió su parecer. Ya Dios sabía quién era Moisés también. Y entonces el Señor no destruye al pueblo, pero los argumentos, Moisés se llena de argumentos para defender un pueblo que la persona que más aburrida de estar ese pueblo era Moisés. Y sin embargo, ella estuvo dispuesto a interceder por ellos, a pedir por ellos y dejar pasar la falta de otros contra nosotros. Estar dispuesto a buscar el bien de las personas que nos han ofendido. Todos tenemos a alguien que algún daño nos ha hecho. Eso es un grado de madurez espiritual que nosotros necesitamos alcanzar. Las personas seguirán ofendiendo, porque es que no quiere decir que porque Moisés intercedió por el pueblo, bajó y encontró un pueblo maravilloso, que ya no tenía defectos, que ya no tenía nada de malo, que ya ahora sí era un pueblo maravilloso. No, seguían siendo los mismos, seguían siendo difíciles, seguían siendo quejumbrosos, seguían siendo peleones, seguían siendo canzones y todos los argumentos malos que usted pueda dar, ese pueblo los tenía. Sin embargo, Moisés estuvo dispuesto a pasar por alto sus ofensas y a interceder delante de Dios por ellos. Entonces, nosotros no podemos, hermanos, perdonar a alguien, orar por alguien y pasarle por alto las ofensas a alguien, pensando que ese alguien va a reconocer y va a decir, ay, ¿cuántas me han perdonado? Dice mi mamá, ¿cuántos me han perdonado mi hermano? ¿Cuántos me han perdonado mi vecino? ¿Cuántos me han perdonado esta persona cristiana? Y realmente yo voy a empezar a portar bien con él. No importa que no cambien, no importa que sigan siendo difíciles, no importa que sigan siendo groseros, no importa que sigan siendo sus enemigos, no importa que sigan siendo sus opositores. La mansedumbre se muestra en ser capaz de interceder por aquellos que nos han hecho daño, ser capaz de perdonar. Vamos a Mateo capítulo 5. Hay una porción grande de las escrituras. Vamos a leer del 38 al 44 de Mateo 5. Y quiero que lo lean, pero ojalá puedan prestar atención a las palabras que están ahí, que yo sé que las hemos leído otras veces, pero que son tan relevantes, tan importantes para nosotros los cristianos, que es necesario entonces volver a leer. 38 al 44. Yo leo uno, ustedes dos. Mateo capítulo 5, versos 38 al 44. Comienzo. Dice la palabra del Señor. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente.
Y el que quiera ponerte a pecho, quitarte la túnica, déjale la piedra acá. El que te quiera dar, al que quiera tomar el prestado, no se lo rehúses. Pero yo os digo, amada, bendecid a los que os maldicen, haré bien a los que os aborrecen. Cantidad de predicaciones de estos versículos. Y la mayoría de los predicadores dicen, eso es un lenguaje hiperbólico. O sea, eso es una exageración. ¿Quién va a poder hacer eso? Eso es literal. ¿Por qué? Porque cuando el Señor le dice esto a los judíos vivían sujetos, subordinados, obligados por el imperio. Y cualquier ciudadano romano que fuera de viaje no tenía que pensar en contratar un carro o una mula para que le llevara, sino que salía y al primer sábado que pasara, judío por arriba, agarró del pecho y decía, la maleta. Y el pobre judío, yo creo que no plan, tenía que coger la maleta, echarse al hombro y caminar obligado con él. O sea, ya existía esa opresión. Y claro, ¿cuál era el espíritu de los judíos? El espíritu de los judíos era, a esta gente hay que matarla, a esta gente hay que acabarla, a esta gente hay que sacarla de aquí. Tanto que en el 70 después de Cristo se volvió el pueblo tan difícil de manejar que le tocó al imperio romano entrar y acabar con el templo y dispersar a la gente. ¿Por qué? Porque ya se había vuelto el corazón de los judíos totalmente rebelde, cansado. Y miren el camino que Cristo les había dicho, que Cristo les había dicho. No, ustedes no. Si te obligan a llevar la carga una milla, ¿qué le dices? Lleva las dos. Si te van a quitar la túnica, déjale también la capa. Bueno, pero ahí están los principios y son literales, no eran exageraciones. Bueno, y hoy en día para nosotros son igual. Porque mansedumbre también es renunciar, aprender a renunciar a lo que nosotros creemos que son nuestros derechos, que a veces pensamos que son nuestros derechos. ¿Cómo dice el último versículo? 44. ¿Quién me lo puede leer una vez más? No, el 44 de Mateo 5. Pero yo digo, Bueno. amad a vuestros enemigos, bendecid A ver, paren un momento. Regálenme el 48, ¿verdad? 48 de capítulo 5. 1, 2, 3. Ok, esta actitud contra el que le hace uno daño. Dice el 45 que no había creído. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos y injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacen demás? ¿No hacen también así los gentiles? Entonces, dense cuenta que aquí está hablando, dando un adjetivo calificativo al que lo ha logrado desarrollar la mansedumbre, al que ha logrado desarrollar esa capacidad de no estar luchando supuestamente por sus derechos y por sus, sino entendiendo que si Dios pone una carga sobre él para moldear su propio carácter. Y aquí le llama, ¿cierto de nosotros? Perfecto. Entonces, un creyente perfecto es el que desarrolla un carácter semejante al de Dios, que hace llover sobre los disgustos, que sale su sol sobre los malos, etc. Entonces, el creyente tiene que estar dispuesto, oiga bien, esta frase yo sé que no es popular, y más de uno va a querer parar de aquí, pero el creyente tiene que estar dispuesto a que abusen de él. Eso no es realidad. Y usted termina de hacer las cosas y dice, a mí como que me ven acá de cada vez, me quieren sacar a mí, me quieren poner más trabajo, a mí me quieren sacar más plata, a mí me quieren fregar. Sí, gloria a Dios, porque eso hicieron con Cristo. Lo aprendí de mi papá. Es así que lo digo con esas palabras. Uno tiene que estar dispuesto a que abusen de uno. Porque yo le reclamé una vez que él compraba y llegaban los del barrio
a llevarse las láminas de zinc de la casa y a echar las casas de ellos y esas cosas. Ah, Wilson me la regala. Sí, llévese. No te la regalaron, vos la compraste. No tiene que dejar que abusen de vos. No tiene que dejar que abusen. Pero no pasa nada. El que me dio para esas láminas, me da para otra, me decía. Yo no entendía, pero yo como muchacho tenía el mismo problema de Moisés. El mismo problema de Moisés me parecía, papá, decía yo, ¿cómo se va a dejar tumbar así? Él trabajando y regalando, él trabajando y la gente abusando de él trabajando y la gente poniéndole más carga. Sí, y me decía, hay que dejar que abusen de él. No hay cosa más triste que el que como no está dispuesto a que abusen de él, no está dispuesto a nunca perder, entonces todo el día vive amargado porque piensa que todo el mundo está en contra de él y que todo el mundo lo quiere dar en la cabeza y que todo el mundo es malo. Pero si usted decide hacer lo que la palabra de Dios dice, si usted decide dejar por agradarse, de pronto no reclamar eso que usted considera su derecho, de pronto no ir a pelear con el familiar por esa supuesta herencia que van a robar, de pronto no ir a pelear con el vecino por lo que dijo, por lo que hizo, por cómo lo miró, por si sacó la basura el día que era o no era, por si, etcétera, etcétera, y por la cantidad de cosas que nos han regalado de pelear con todo el mundo. Y decidimos empezar a desarrollar un carácter como el de Moisés, o como el de Cristo todavía. Mansedumbre es eso, no es popular, no es una cosa bonita. No estamos hablando de prosperidad, no estamos hablando de alegría, no estamos hablando de que tenemos un mundo dispuesto a darnos en la cabeza. Y no podemos entrar en el mismo juego de darle a la cabeza a los demás y no dejar que nos den. Sino, oiga, qué caramba, a mí el que me defiende realmente es Dios. Esa es. ¿Seguimos? Segundo aspecto de la mansedumbre. La mansedumbre de Moisés le permitió manejar adecuadamente la oposición. Sí, pero si me quieren pelear, ¿yo qué hago? Vamos a aprender de Moisés cómo se maneja la oposición, cómo se maneja cuando tengo un enemigo, cómo hago yo para solucionar los problemas. Supuestamente Dios me dice aguántese, pero ¿cómo hago yo? El mundo es duro. Números, capítulo 16. Los versos 1 al 5 para comprender el problema que vamos a tener. Números capítulo 16, versículos 1 al 5. Van a leer ustedes de manera alternada una vez más. Esta vez, varones un versículo, mujeres el siguiente versículo. Son 5 versículos. Varones el primero, mujeres el segundo, así hasta terminar. Versículos 1 al 5, números capítulo 16. ¿Están allí? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Vamos, ahí está. ¿Qué problema? Se levantaron, imagínese usted asomarse por la ventana y encontrar 250 hombres peleando contra usted afuera de su casa. Este fue el problema de Moisés. Un día se paró y afuera habían 250 hombres, los principales del pueblo, dispuestos a bajarlo a él allá porque supuestamente él quería gobernar sobre ellos, él quería mandar sobre ellos. Recuerden que él no quería hacer eso. Dios le dijo, vaya. Pero él nunca estuvo dispuesto a hacerlo porque quisiera poder.
Entonces, ¿qué hace uno cuando otro viene a pelear con uno? El instinto natural, que lo hacen los animales también, porque el instinto natural, es parecer más grande. Entonces usted ve que la gente pelea así, ¿verdad? ¿Sí o no? La pelea este. Te suben como 10 centímetros usted lo ve caminando con el computador punta, lo ve arriba, para parecer más grande, porque aquí el más grande soy yo. ¿Qué son ustedes? Sí, muy bien. Dice que se postró, se hizo más pequeño. Usted que viene aquí para los dos, ¿qué hacer? Y él se bajó para hacerse más pequeño que ellos, para mostrarles honor, para mostrarles respeto, para mostrarles que tenía interés en solucionarle el inconveniente, que él estaba dispuesto a hacerse más bajo que ellos. Entonces, yo soy Dios. No, eso es Dios obrando en mí. Porque hombres que pelean solo que gente para que se dé puño en la calle, eso es por todas partes. ¿Están? Yo no sé, con el estrés elevado y la testosterona disparada y se quieren dar puño en toda hora. Yo anoche no dormí, porque no pude conciliar el sueño. Escuché como 4 peleas. Sí, así. Todos los días hay gente con ganas de pelear. Todos los días hay gente que se cree valiente, que se cree capaz de golpear a su prójimo, que se cree superior a su prójimo, que cree que tiene que defenderse a los puños, que cree que tiene que pelear. Pero gente humilde, Moisés se postró sobre su rostro hasta la frente, la pegó al piso. Y le habló a Coré y a José, que no era para hablar con Dios, se postró para hablarles a sus enemigos. Él sabía un principio que después lo aprendemos en Proverbios, ¿no? Que la palabra suave calma la ira y el enojo. Moisés estaba dirigiendo el pueblo por no porque él codiciara poder o bienes de los israelitas, sino que su posición había sido tomada porque Dios lo había llamado y lo había mandado a hacer. Y ahora se levantaba contra esto, esta gente peleaba con él y él decidió humillarse. Y esto es lo primero. Una persona mansa también tiene que enfrentar problemas, pero los maneja con haciéndose más bajo, más vil, más pequeño. Porque cuando el Señor habló de quién iba a ser más grande en la iglesia, en su pueblo, dijo, los reyes de la tierra se enseñorean de su propio, se hacen más grandes, más poderosos que su propio. Son alabados por eso. Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser mayor entre vosotros será el servidor de todos. Ven la espiritualidad como maneja las cosas muy diferentes, completamente diferentes. Moisés no solamente su mansedumbre le ayudó a enfrentar un problema siendo humilde, sino que le permitió enfrentar este problema siendo íntegro. Hoy Moisés es un hombre íntegro. Número 16, ahí, versículos 12 al 15, vuelven a leer, esta vez por naves, comenzando el versículo 12, con la nave de mi mano izquierda, y izquierda, derecha, bien. Y terminamos, ¿listo? Números 16, 12 al 15, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Gracias. Oiga, las personas mansas se enojan. Sí, sí. Aquí dice que Moisés se enojó, ¿verdad? No, dice que se enojó en gran manera. ¿Qué más?
iba a pasar, ¿no? 200 personas peleando contra él. ¿Ves? Hasta el Señor Jesús se enojó y le decía, así es, se enojó Moisés de gran manera y salió con un machete a darle machete a los hijos. No, aquí es lo que dice otra cosa, ¿no? Dice que le dijo a Jehová. Le dijo a Jehová. ¿Y qué le dijo a Jehová? La prueba cuál era. Mañana salgamos cada uno con un incensario, ofrecen incienso a Jehová y el que Jehová quiera que ese vaya con Dios. Yo no tengo problema en dejar mi puesto y que otro asuma ese puesto. Que otro lo tome. Si ustedes quieren, vamos, presentemos delante del Señor y presenten el incienso y el que Dios reciba, el que Dios quiera, que ese pase allá y sea el líder espiritual de Israel. Yo no tengo problema. Eso dijo Moisés, él estaba dispuesto a ceder, él estaba dispuesto hasta ese punto a dejar que otro tomara su lugar. Pero cuando sintió enojo por esa falsa acusación de Coré, le dijo, no, estás llamando para sacar los ojos. ¿Y te parece poco que nos engañaste, que nos tenías aquí aguantando calor, aguantando sol, tal cosa? Tenía el pueblo ahí porque Dios no era otra cosa. Entonces, este presidente dice, tuve a mi cargo el puesto más alto, jefe de todo el pueblo, y ni siquiera un burro me he robado. Esas son las palabras que dice ahí, eso es lo que está diciendo. Ni una no he tomado de ellos. Y a ninguno de ellos, ni uno tener dirigentes públicos que puedan decir esas palabras. Sería un país maravilloso, ¿verdad? Imagínese usted. Qué hombre, un hombre íntegro. Entonces, ¿qué le dijo? Me voy a defender. Le pidió a Dios que lo defendiera. Le pidió a Dios que fuera Él quien lo aprobara, que fuera Él quien lo elevara, que fuera Dios el que se encargara. El Salmo 26, uno que dice, voy a leer todo, pero está largando cosas. Salmo 26, 1. Yo, Jehová, porque yo en mi integridad he confiado en ti. Estas palabras seremos capaces de orar nosotros. Te puedo orar, sí, y decir, júzgame, Jehová, porque yo en mi integridad. ¿Sabe qué? Eso da miedo. Realmente, sí le puedo decir al Señor, júzgame, porque yo sé que no vas a encontrar nada malo en mí. Bueno, confiemos en Jehová sin titubear. Y ojalá podamos decir esta primera frase también. Moisés era un hombre íntegro. Ahora, su mansedumbre también le permitió ser misericordioso. Y esto es algo increíble. Que miren el problema que está y que, como yo decía, lo hicieron enojar en gran manera. Lo hicieron enojar en gran manera. Sin embargo, mire cuando Dios decide castigar a estos hombres, a esos 250 hombres con sus familias, con sus hijos, con su ganado, con sus casas y destruirlos. Dios decide que voy a acabar a todos. Y mire, número 16, 20 al 24. Números 16, 20 al 24. ¿Están allí? Muy bien. Vamos a leer juntos toda la porción. ¿Listos? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos y los consumieron en un momento. Y ellos se mostraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla de la congregación y diles, apartaos del intermediario de la tierra de Coré, Datán y Abiram. Ahí ya sabemos que Dios los mató, no de la manera que muere cualquiera, porque esto dijo Moisés. Si llega a morirse como se muere cualquiera, Dios no habla por mí. Le dejo ahí para que lea. Sin embargo, noten que de 250 varones con todas sus familias, pasó el juicio a ser a 3. ¿Por qué?
Porque cuando fue el momento de destruirlos, Moisés y Aarón se arrodillaron y dijeron, Señor, por favor, no los mates a todos, no los acabes a todos. Misericordia. Una vez más, Moisés, dispuesto a pasar por alto la ofensa que le hicieron, oró pidiendo misericordia para sus enemigos. Ahora, un último evento en el desierto. La mansedumbre de Moisés le permitió perdonar la traición. ¿Cuál es nuestra una vez traición? Usted no esperaba esto de esta persona, porque era su familiar, porque era su pareja o pareja, porque era su compañero de trabajo, porque era supuestamente su amigo, porque era supuestamente su familiar cercano, o porque jamás hubiera pensado que esa persona le jugaría en contra. Esa es la sensación de traicionar. ¿Alguna vez has sentido eso? Sí. Es difícil, ¿verdad? Hay personas de las que uno no espera. La traición es del que uno espera, del que uno ama, del que uno siente cerca. Y existen personas de las que se espera oposición, de las que se espera que lo critiquen a uno. Pero existen personas de las que uno nunca espera esas cosas. Moisés lo tuvo que vivir con su familia. Ellos estaban hablando en su contra. Moisés, en Números capítulo 12, versículos 1 al 3. Por favor, Números 12, 1 al 3. Yo leo el 1, aquí en el 2, aquí en el 3. Dice la palabra del Señor. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado un cusita. Y Moisés ¿escucharon ese último versículo? Por eso estamos estudiando la mansedumbre de Moisés. Que es que la Biblia nunca se encarga de decir a dónde tiene que ir el estudio. Y allí dice, si usted puede aprender algo de Moisés, era mansedumbre. ¿Había alguien más manso que él? No había en toda la tierra un hombre con la mansedumbre de Moisés. Moisés nunca escuchó a sus hermanos hablar. ¿Quién los escuchó? Dios los escuchó. Dios los escuchó hablar en contra de Moisés. Dios había escuchado a Aarón y a María hablar contra Moisés, y Dios mismo se encargó de reprender a los hermanos de Moisés. Números 12 ahí mismo. Los versos 6 a 9 dice la Escritura, Él les dijo, oíd ahora mis palabras, Jehová les dijo. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le pareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. ¿Quién se encargó de defender a Moisés? Hermano, aprender a confiar en Dios implica dos cosas. Dejar de creer que todo depende de nosotros mismos, de cómo nos despertamos y de qué tan bravos seamos, y cuánto peleemos, etcétera, etcétera. Y dejar que sea Dios el que nos coloque en la posición que Él nos quiera colocar. La vez pasada estudiamos a José. Y el que puso a José en un solo día, del puesto más bajo de la sociedad egipcia, al puesto más alto que un hombre puede tener en la sociedad egipcia, fue Dios. Y no le tomó 20 años, tomó 1 hora, 2 horas, mientras lo sacaron de la cárcel, lo bañaron, se lo presentaron a Faraón, y él dijo lo que dijo, y salió. Era el hombre más poderoso de Egipto. Dios nos da la posición que nos quiere dar. No se engañe, no se deje llevar por el mundo que está pisoteándose uno a otro, convirtiendo en escaleras para subir al vecino, al familiar, al amigo, y usando la lengua para despotricar del otro, para poder agachar, para luego montarme sobre él y hacerme sentir que yo sí soy mejor, que yo sí puedo, que yo soy capaz. No, porque es pecado, porque Jehová lo ve. ¿Recuerdan el Salmo? ¿Cómo dice? Bienaventurado el varón. Ni en silla.
Ni camino de pecador, ni silla de escarnecedores. Ese es el pedacito que me importa aquí. En silla de escarnecedores no me siento. Es decir, no me siento a participar de una conversación donde sea para hablar mal de otro. Mucho menos de alguien que sirve a Dios, seguro que ven. Entonces, los creyentes, la reacción de Moisés, ante el juicio de Dios, que Dios hizo sobre sus hermanos, no es de gozo, no es que Moisés dijo, sí, eso lo puedes estar hablando de mí, está bueno que me pase, porque ¿para quién no van a agarrar de mí? El siervo de Jehová. No, nada de eso. Moisés no estaba en ese plan. En ningún momento no tuvo alegría por lo que les pasó a ellos. A pesar de que Dios había confirmado esa relación especial que tenía con él, ¿no? De todas maneras, eso. Romanos número 12, 13 al 15. Última lectura de número 12, 13 al 15. Números 12, 13 al 15. ¿Están allí? Leemos de manera alternada también. Listo, uno y ustedes. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Cuando Jehová se fue, de ellos estaban airados, y miraron a María, María estaba blanca, leprosa, le había dado lepra. Ay, ¿por qué ahora no le dio? Era sacerdote de Jehová. Entonces Jehová se la pasó por alto, no le dio lepra, porque si no hubiera podido entrar al desierto. El quedado sin sacerdote. Se la perdonaron, pero María le dio una lepra. Y Moisés no dijo, está bueno, que le debe haber voluntad. Dice que inmediatamente se arrodilló y le dijo al Señor, te ruego que la sanes ahora. Ahora, ya, sana. Y yo dijo, no, porque si su papá lo hubiera cumplido su rostro, que era una forma de aborrecer mi pecado, dice que hubiera avergonzado por lo menos durante 7 días. Entonces, la lepra le va a durar 7 días. Y como los leprosos tenían que salir fuera del campamento, María va a sacar del campamento. Y entonces Moisés dijo, echemos adelante y María camina en el sol. No dice, no avanzó el campamento. Pero lo diría Moisés, no avanzó el campamento hasta qué? Hasta que María volvió. Ya desde el momento en que Moisés se enteró que María había hablado mal de él, Moisés había perdonado a María. Ya. No tengo que esperar un día, no tengo que esperar 3 horas, no tengo que esperar a que me pase la rabia. Es que hasta que me pase la rabia no puedo hablar con ella. Nada de eso. En el momento en que él se enteró que María y Aarón habían pecado contra él lo perdonó. Ya. No somos capaces nosotros de eso. O nos gusta cultivar una amargura y una rabia y esperar a ver si pasa la rabia. A ver si con las disculpas que antes detrás de mí 3 días a otra persona pidiéndome disculpas, a ver si de pronto yo me digno a perdonar. Cuidado con eso. Pero a veces no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar. Entonces esa actitud de hacer sufrir al otro porque se equivocó contra mí, que lo ofendió, y hacerlo sufrir, eso es del diablo. Eso es del diablo, eso lo hace el diablo. Jehová. Entonces ahí está el perdón, que es importante, porque ahí tenemos que aprender la mansedumbre de Moisés para no aperrar nuestro corazón cuando nos sentimos defraudados. Hay un versículo en Eclesiastés capítulo 7, versículos 21 y 22 que dice, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que hablan mal de ti. O sea, no le perdonas, no le prestes atención, no se fije cuando alguien, usted se entera que está hablando mal de usted. No se fije en eso, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. De la Biblia sí le escudriña uno todo, ¿verdad? Dios sabe que también hemos usado la lengua que no se debe. 7, 21 al 22. Entonces concluimos hoy. Concluimos hoy aprendiendo algo de Moisés.
¿verdad? Que los creyentes podemos aprender de la extraordinaria mansedumbre de Moisés para aprender a controlar nuestras acciones y a desarrollar un carácter fuerte. Un carácter fuerte. Hay un conferencista por los japoneses. Creo que lo han visto en el por gente. Es bueno, ¿verdad? Y él cuenta que una vez estaba en Japón y sus compañeros de colegio le dijeron que ese profesor tiene un carácter muy fuerte. Y entonces él se imaginó que iba a haber un hombre entrar furibundo tirando las cosas al piso y pelear. Y dice que entró un viejito que hasta para caminar tenía el mismo pie para hacer el otro. Y después tenía un carácter muy fuerte. ¿Qué carácter tan fuerte? Le decían a mí. Pero el usted le dice, usted le moleste, no se altera. ¿De qué concepto tan equivocado tenemos de lo que es un carácter? Pero aprendemos nada más a ver un carácter fuerte, o sea, capaz de soportar cuando nos hagan encima. Que el Señor nos ayude, porque nos hace falta. Vamos de pie.